recuerdo cuáles fueron las primeras que leí, pero sí recuerdo que todo empezó en casa de una vecina. De hecho era la única, vivía a varias casas de la mía y descubrí por primera vez una revista de historietas cuando era muy pequeño, debía tener 4 o 5 años, o sea, todavía no estaba escolarizado. Me llamó poderosamente la atención los dibujos y a partir de ahí era todos los días interesarme por esas revistas, pero ver los dibujos, porque no sabía leer. Recuerdo todo el colegio primario, digamos, después el secundario también, pero durante el colegio primario de competir con algún compañero a ver quién dibujaba mejor, ¿no? Esa competencia. Y siempre tenía muy buenos dibujantes para aquel entonces, para todo, ¿no? Esto es simple, es el ejercicio simplemente lo que te lleva a perfeccionarte. Aquellos que no lo siguieron, como eligieron otra vez porque eligieron otra carrera. Cuando estaba en la mitad de mi etapa secundaria, mi colegio secundario, yo ya me había definido por no ser artista, dibujar historietas. Sin saber si era económicamente rentable, sabía que había alguien que las hacía. Yo quería ser uno de esos alguien. En aquel momento no había opciones como tienen hoy los jóvenes de escuelas, talleres, menos. Yo vengo de un pueblo muy pequeño, 10.000 habitantes, hoy debe tener 12.000 habitantes. Imagínate, en aquella época se leía mucho más que ahora. Las historietas llegaban mucho más que ahora. Ahora cambió la diversión, pasa por otro lado, se lee mucho menos. Pero no había dónde encontrar. Incluso cuando terminé mis estudios secundarios, busqué en alguna ciudad más próxima, que es la donde resido hoy, la más próxima que tenía, Rosario, y allí lo único que encontré a través de un primo que ya estudiaba ahí, una academia de arte privada que, por tomar un alumno más, económicamente les importó la propuesta de decir sí, podía enseñar cómics o hacer historietas. Eran 3 años. En el primer año yo ya me di cuenta que no aprendía nada, que no sabía. Lo que hacía, lo hacía en mi casa, viajaba 2 veces por semana nada más, iba y volvía. Lo único que me sirvió es para mantener una muy buena relación con quien hoy es mi esposa, porque si bien la conocí en Leones... Fue positivo entonces. Sí, claro. Pero fue mi primer año de salida con ella, así que iba a verla a ella. Y luego pasaba, al final de la tarde por la academia, mostraba lo que había hecho. A todos me decían, muy bien, seguí así. ¿Pero qué hago? ¿Qué? No sé, lo que quiera. Claro, si uno quiere aprender, que está mal. Exacto. Entonces cuando dije, pero esto lo que quieren es seguir sacándome el dinero, no me sirve. Así que ahí terminé con eso, hice otra vez la maleta y sí decidí ir a golpear puertas de editoriales que ya estaban en Buenos Aires. Mi padre, cuando yo me fui, me dijo, yo te puedo ayudar económicamente durante 6 meses. Después te vas a tener que buscar un trabajo si no empezaste. Por supuesto, la alternativa de que yo empezara a publicar era muy baja, porque si bien tenía condiciones, me faltaba aprender muchísimo. No solo en el ejercicio de la figura, que es importante, en la
historietas, sino aprender a hacer historietas. Yo no sabía hacer historietas. Códigos que tiene la historieta. Y de hecho no lo aprendí siendo asistente de ningún dibujante. Lo aprendí por mí mismo. Y vuelvo a lo que te decía. 6 meses con un dibujante que me terminé yendo por esa razón, que era una cuestión económica, y la otra era que yo no aprendía. Porque cuando yo me acercaba a él a verlo dibujar, él se cubría lo que estaba haciendo. Decía, no, anda Rizo, vaya a hacer cualquier cosa porque no me molesta tener a alguien atrás. ¿Cuándo voy a aprender yo? Claro. Bueno, no me sirvió, me fui, busqué un trabajo, comencé a trabajar, me dio tiempo. Pero al principio era todo el día, a la noche volvía, me sentaba a dibujar, hacer muestras, otra vez ir a la editorial, bueno, presentaba, me dice, ay, necesita tal, un asistente, otra así. Hay algo, es decir, pasé un poquito más de tiempo, pero tampoco era, decir, no aprendía demasiado, ya te digo, lo que aprendía era de estar sentado en el tablero, mirar cosas, ejercitar y eso. Las mejores palabras para Columba porque me dieron esa oportunidad. Sí, no solo me dieron la oportunidad, ellos me derivaban como asistente al principio, sino cuando vieron que yo, que fue muy corto tiempo, Que está preparado. a los 2 años de estar en Buenos Aires, yo comencé a trabajar en Columba. Sí. Por supuesto, tenía un problema esa editorial. A días hoy puedo decir, era un problema para algunos dibujantes, o a lo mejor era una buena etapa, a mí me ayudó. Ellos te decían, bueno, ok, necesitamos que te vamos a dar la oportunidad de trabajo. Vas a hacer una cosa corta, pero necesitamos que siga la línea de estos dibujantes, que son los dibujantes de estrella que sabían que vendían. Claro. Poder hacerlo. Y a mí en ese momento me sirvió. ¿Por qué? Porque yo estaba en esa etapa de aprendizaje, me faltaba todavía muchísimo por aprender. Entonces, mirar a un dibujante, lo miraba, o sea, seguía la línea, pero no lo copiaba. Había gente que lo copiaba directamente, es decir, esa misma cara que el tipo la traducía él. Yo no, yo contaba mi historia, mi manejo de cámara era, la cámara era mía, la puesta en escena era mía, pero tenía que seguir esa línea. Entonces, bueno, a mí me ayudó, lo hice durante un año, si se quiere, hasta que me dieron la gran oportunidad, me vino cuando la misma editorial me sugiere hacer un curso con, en aquel momento, para maestro, Alberto Breccia, que era una escuela, como si fuera el Joso acá, sí. Y Alberto Breccia iba a dar un curso. Yo, por supuesto, me anoté en la escuela, pero me dijeron, bueno, a ver, pero vos ya estás trabajando, sos profesional. Bueno, no era tan profesional. No, vos vas directamente, lo que éramos, ya estábamos trabajando, pasábamos con Alberto Breccia. Qué bueno. Es decir, quemábamos la etapa de decir, bueno, aprender figura humana, componer. Y eso a mí, Alberto Breccia, mientras los otros dibujaban, yo hablaba con Alberto Breccia. Yo no dibujaba, a tal punto que en algún momento el viejo me decía, Rizo, ya basta a dibujar porque ya está, ya me cansaste. Pero yo quería absorber, porque era un libro abierto. Y él, ahí en ese momento, fueron 6 meses, solo 6 meses. No hice una línea con él, no dibujé nada. Me ofrecen en Columbas una miniserie, se llamaba Holocausto, que fue muy conocido, una novela, después se hizo en televisión. Y yo hablando con él, no me animaba a largarme por mi propio camino, es decir, estaba siguiendo la línea D y no me... ¿Por qué? Porque tenía temor de que me echaran de la editorial. Y él me dijo, ¿qué hizo? Hacelo, animate, como sea, que no te va a pasar nada. Dicho y hecho. Los gritos cuando vieron las páginas, el editor, que ese editor me ayudó muchísimo a mí, hoy ya también desaparecido,
digo muerto, no desaparecido, porque en Argentina desaparecido es una palabra que todavía nos duele. Sí. Fallecido ya, pero y un tipo muy cuestionado, pero a mí me ayudó muchísimo porque él tenía muy en claro objetivos editoriales, pero también sabía cuando un artista necesitaba de otras cosas, y él mismo fue quien me dijo, anda a tomar ese curso, porque ese te va a ayudar a vos, te va a ayudar. O mira, por ejemplo, me mostró por primera vez a José Muñoz, que ya estaba publicando aquí, me dijo, mirá esto porque a vos te va a servir, pero cuidado, esto aquí no se publica, pero a mí me ayudó. Entonces, vuelta atrás, me ofrece Holocausto, hago esa página, las maldiciones y los tirones de pelo fueron enormes, pero lo publicaron. Y dije, tenía razón el viejo sabe de esas cosas, y así fue que empecé, digamos, a hacer mi propio canal. Después vino la opción de hacer El Ángel, que está publicado ahora. Sí. Fue mi primera serie con Robin Hood, por supuesto también fantástico, porque tener un guionista de esa talla me ayudaba en aquel entonces. Frustrante porque no la pudimos terminar, por razones editoriales y cuestiones económicas, que en un momento muy especial del país. Lo tuve que terminar, pero bueno, a partir de ahí ya el camino se me abrió muchísimo, porque me convoca Carlos Trillo, me convoca Ricardo Barreiro, entonces bueno, ya el salto fue enorme. Pero antes de eso yo hice Parque Chas, empecé con Parque Chas, con Ricardo Barreiro. Y casi al mismo tiempo, fue una cuestión de un mes, me llama al mes, o 2 meses, me llama Carlos Trillo, que tenía en mente hacer una serie para Fulú, directamente para Italia, porque yo ya estaba haciendo a través de un agente alguna cosa para Italia. Y tuve que esperarlo unos meses para terminar esta cosa que estaba haciendo con el italiano, terminar de cerrarla, digamos, y para iniciar la colaboración con Carlos. Tengo que dar otro salto por estas cuestiones económicas también, esta vez trabajando para Italia, no me servían ya las condiciones. Venía de ser 44, 48 páginas por mes. Fue casi una década en Italia, ¿no? Sí, 11 años. Y la última etapa fue, bueno, de Boy Vampiro, Borderline, todo eso fue una etapa de muchas páginas, en poco tiempo, por supuesto trabajando con asistentes. Y ya no me servía tampoco, pero esto es a corto plazo y económicamente tampoco me redituaba. Es decir, podía ahorrar, pero ¿por qué? Porque no tenían tiempo para gastarlo. Claro, pero igual no era mucho lo que me sirvió simplemente para comprar pasaje para ir a Estados Unidos, no mucho más. No quería tocar el mercado americano porque sabía que es muy fácil tenés que caer en el superhéroe, que es lo que yo no quería. No me gustaba, pero bueno, la necesidad tiene cara de hereje y si lo hubiera tenido que hacer, lo hubiera hecho. Tuve la suerte de que fue Dark Horse quien se interesó y después, bueno, Alonso de la línea Vértigo que me propuso otra cosa. Entonces, a Axel Alonso le gustaba mi trabajo y él, de alguna manera, yo ya lo había visto esa primera oportunidad en San Diego. Me encantó, quedé impresionado de alguna manera con las publicaciones que yo ya tenía europeas, no conocía nada, pero de alguna manera me ayudaron esas publicaciones, porque es decir,
este no, es un tipo que por lo menos está armado, o sea, tiene una historia detrás. Pero ahí fue el primer contacto y después lo perdí de vista, hasta el punto que fue Ariel Olivetti, ustedes lo conocen, como un amigo, que él ya trabajaba para Marvel o DC, no me acuerdo, y vuelve de un viaje y me dice: Eduardo, te está buscando un editor, pero encima él no me dijo quién era, y yo supuse que era Axel. Me dijo: sí, Axel Alonso. Pero me enteré por otro, por mi editor, que Alonso estaba interesado. Y le digo: bueno, ¿me trajiste su teléfono? No. En aquel entonces no existía el mail, nada. Entonces, lo único que tenía era un fax, número de fax de otro editor, que después me enteré que estaba un piso de diferencia. Nunca le llegaron esos fax a Axel. Entonces, un día, y yo no hablaba una palabra de inglés, muy mal, ¿qué hice? Conseguí un teléfono, hice hablar a alguien por mí, que me consiguieron una entrevista con Axel Alonso. Yo iba a viajar, no tenía pasaje, nada. Que iba a viajar a verlo a Axel Alonso. Y bueno, me recibió y ahí empezó. Incluso Axel ahora lo cuenta, es decir, un día aparecí yo, le digo: hola, soy Axel Alonso, yo soy Eduardo Rizzo. Bueno, bienvenido, esta es mi idea que quiero hacer, vamos. Estaba ese proyecto que él con Nazarello ya habían hablado de 100 balas, pero no me contó del proyecto. Sí me contó que era una posibilidad, porque le interesaba que yo fuera uno de los autores, pero quien iba a elegir iba a ser Brian. Sí, porque ahí en algún lado que había por lo menos 3 autores, ¿no? 3 autores mandó. Y siempre, bueno, Brian lo cuenta que también por fax le pasó a Chicago, ahí llamó y dice: tengo los autores para pasarle. Bueno, ok, pásamelo. Colgó y empezó a salir una hoja. Yo creo que Alonso, como puedo hacer hoy yo cuando me dicen: ¿me haces una tapa? Bueno, presentame 2 o 3 ideas. La idea que yo quiero que prospere es la que mejor le planteo, la otra son nada. Yo sé que van a elegir esta, y yo creo que Alonso hizo lo mismo. Tal punto que Brian tomó la hoja, levantó el tubo y dijo: ya está, no me mande los otros, no quiero verlo, este es el. Es que tenemos los mismos códigos, los dos queremos hacer lo mismo y somos conscientes que estamos haciendo historieta, no más que eso. O cómics, te veo que no más que eso. Entonces hay un respeto mutuo entre ambos, sobre todo de parte de él, mucha libertad. Pero esa libertad también me la he ganado, tratando de demostrárselo como lo hice anteriormente con Trillo. Es decir, cuando a mí un guionista me pide que haga A, B, yo trato de darle A, B, C, D, de tal manera que él sepa que puede descansar mucho de lo que él quiere contar en mi narración gráfica y que él le preste atención a los diálogos. Nazarello escribe los diálogos muy bien. Y entonces que él deje toda la dirección de arte en mis manos. A mí me agobian los guiones que vienen con unos textos enormes, con una dirección de arte que después yo no le presto atención. Pero por una sencilla razón. Yo entiendo que el escritor va escribiendo y va bien, tiene su imagen en la cabeza. Pero, ¿cuál es la diferencia? Primero, somos 2 personas distintas. Tenemos distintos puntos de vista. Segundo, el escritor la ve todo al mismo tamaño. Son todas imágenes iguales. El desafío está en cómo traducirlo en una página. ¿Cuál es el cuadro más importante? ¿Cuál no? ¿Cuál necesita? Si el primer plano es el que realmente
me dice vale la pena el que me dice el escritor o no. Yo eso lo tengo que manejar de alguna manera. Tengo que tener esa libertad. Y Brian, por supuesto, en el capítulo 5, por ejemplo, hay una charla que es muy fructífera entre dos personajes. 13 páginas de un diálogo entre dos personas en una oficina. Eso es aburridísimo para mí, solo de dibujar, porque decir, bueno, ¿dónde pongo la cámara? Pero llega un momento que no tenéis opciones. Claro. Entonces, ¿qué hago? Se saca de la manga la escena de acción. Una acción alternativa que no rompe con la estructura del cuento, pero el lector va viendo que está ocurriendo otra cosa. Esto, en aquel momento, Brian lo ve en lápiz, porque yo pasaba, como eran los primeros capítulos, primero el lápiz para ver que todo estuviera bien. Vía fax. Ahí me dice, vamos a introducir en el capítulo 5 al personaje Lono, que recién apareció en el 8. Lo vamos a introducir aquí. ¿Por qué? Porque le gustó lo que yo hice. Esto es enriquecer la historia, retroalimentarse uno con otro, y eso es lo que realmente termina de conformar un muy buen equipo. ¿Qué es lo que yo puedo que ellos no tengan? Tan amplio, ellos tienen todo, digo, más allá de la calidad artística de cada uno. Y había notado que con la creación de la página completa, Sí. se rompía el cuento de la narración, que los maestros anteriores a ese ciclo lo sabían hacer muy bien, pero la nueva generaciones americanas lo habían perdido, no lo sabían hacer. Y digo, yo voy a ir por este camino, porque me parece que por ahí puedo encontrar mi nicho. El hecho es darle al lector la oportunidad de muchos elementos. A mí no me gusta mostrar todo, sí me gusta sugerir. ¿Por qué? Porque necesito que el lector también tenga su propio papel. Así como yo lo tengo, yo me sumerjo en la página y entro a una ventana de aventura, quiero que el lector lo haga también. Como yo lo sentía también cuando era lector. Yo era el héroe o el personaje de esa historia. Entonces me interesa que el lector de alguna manera sienta lo mismo. Porque lo otro, si no, el paso que le sigue a esto, es sentarse frente a un video, a una película, algo que ya está digerido, que simplemente tiene que comprarte el pochoclo, la gaseosa, para... Aquí yo quiero que todavía el lector se involucre, que pueda pensar. Por eso la serie, Las 100 balas, me pareció inteligente de parte de Brian, de ir hacia atrás y hacia adelante todo el tiempo, que haga trabajar al lector.